Les saludo nuevamente, amados hermanos. Es un gusto poder estar una vez más y poder usar esta herramienta para comunicarles el mensaje de la palabra de nuestro Dios en este domingo, primer domingo del mes de agosto, año del Señor 2020. Hemos estado hablando a lo largo de esta semana sobre la serie Tomemos las armas, basándonos en Efesios capítulo 6. Y hoy llegamos a la parte final de esta serie de sermones para analizar específicamente los versículos 18 y 19. Este elemento que hoy veremos no es un arma propiamente de la armadura y tampoco es un último recurso que nosotros debamos utilizar, sino es un elemento indispensable para toda nuestra vida. Vayamos al libro de Efesios, encontremos los versículos 18 y 19 del capítulo 6 y leamos juntos el texto. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Palabra del Señor. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre, Señor, Creador del cielo y de la tierra, hemos abierto tu palabra y hemos encontrado una porción de tu texto bíblico. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que con diligencia y sabiamente podamos entender lo que tu palabra nos enseña. Haz llegar tu mensaje a nuestros corazones y a través de ella, Padre, transfórmanos. Que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros, en especial sobre la vida de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Orando en todo tiempo. Es el sermón que hoy veremos. Y déjenme comenzar con una pequeña anécdota. Creo que la mayoría de los hermanos o de los jóvenes conocen de béisbol y saben cómo este partido se debe de jugar. En cierta ocasión, en Tenabo, estaban los jóvenes desarrollando su partido y el manager estaba dándoles instrucciones sobre cómo jugar, de cómo debieran desarrollar su juego en el campo. Sin embargo, los jóvenes, siendo jóvenes, sintiendo la flor de su juventud, omitieron las instrucciones que su manager les daba. Ellos estaban confiados porque en la pizarra estaban muchos puntos arriba de su contrincante. Sin embargo, su exceso de confianza les llevó a ya no seguir las instrucciones que su manager le daba. Al final, el equipo que estaba perdiendo escuchaba y seguía claramente las indicaciones de su manager. Así que quien ganó el partido fue el que siguió lo que su manager le decía. Y el equipo que estaba ganando y al negarse a escuchar las instrucciones de su manager, perdió el partido. Tristemente, en nuestra vida cristiana, hermanos, nosotros también somos como ese grupo de jóvenes que no seguimos la instrucción de nuestro manager. En este caso, nosotros somos como aquellos jóvenes que, teniendo las indicaciones claras de parte de nuestro Dios, nos negamos a escuchar las indicaciones y las instrucciones que Él nos da. De tal manera que toda batalla que enfrentamos contra el enemigo la perdemos, porque ese contacto o esa comunicación con nuestro comandante, con nuestro capitán,
con nuestro Dios se perdió. De ahí la importancia del tema que veremos hoy en este versículo 18 y 19. Aquí Pablo está mencionando algo muy importante. La oración para todo cristiano es como respirar. Es algo vital para nosotros. Sin el oxígeno que a diario respiramos, tú y yo no podemos existir, no podemos vivir, no podemos continuar con nuestra vida. Y sin la oración, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tampoco podremos comunicarnos correctamente con Dios. Sin la oración, nuestra vida como cristianos se termina. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que la oración para nosotros es un elemento indispensable que debemos cumplir todos los días en nuestra vida. Pablo menciona el tema de la oración para cerrar este tema de la armadura de Dios, pero no la menciona como una pieza de la armadura, ni habla sobre la oración como un tema que hay que añadirle a la armadura. No. El hecho de que Pablo la menciona a lo último no quiere decir que sea menos el peso de este elemento, sino por el contrario, es de extremo valor en toda la armadura. ¿Por qué? El soldado romano podía tener la mejor armadura. Hemos explicado cada una de estas piezas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Todas estas partes de la armadura hacían que el soldado estuviera enteramente preparado para poder hacer frente al enemigo. Sin embargo, aún teniendo la mejor armadura, el soldado necesitaba estar en constante comunicación con su comandante, con su general, para escuchar atentamente las instrucciones de su comandante. De tal manera que si el soldado, aún teniendo la mejor armadura, no se mantenía en comunión con su comandante, el soldado aún así tenía el riesgo de perder la batalla. Por eso, hermanos, Pablo está mencionando este texto porque nosotros tenemos todos los recursos en Cristo. Desde que nosotros comenzamos a leer sobre el libro de Efesios, nos explica que el Señor nos ha bendecido grandemente con toda bendición espiritual en Cristo. Y nos empieza a explicar a lo largo de los capítulos de Efesios cuáles han sido esas bendiciones. Nos habla del perdón, nos habla de la salvación por gracia, nos habla de la nueva vida en Cristo. El libro de Efesios nos da esa explicación de toda esa obra salvadora que el Señor ha hecho en nosotros y nos muestra los recursos que todo creyente debe tener. Y estos recursos la tenemos en Cristo. Es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1 de Efesios, cuando dice: hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Biblia nos presenta todos los recursos que tenemos como creyente, y específicamente el libro de Efesios es el libro que explica cuáles son todos estos recursos que tú y yo tenemos por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, aún nosotros teniendo estos recursos, corremos el grave peligro de caer en lo que se conoce como ateo espiritual. Tú y yo, aún teniendo esos recursos,
esos recursos que se nos mencionan en Efesios, podemos llegar a caer en el ateísmo espiritual. ¿Y en qué consiste el ateísmo espiritual? Tal vez tú eres un maestro exitoso, tal vez tú eres un ingeniero, tal vez tú estudiaste en la mejor universidad, tal vez tú tienes la mejor preparación académica, tal vez tú tienes dinero, no tienes necesidades, tienes todas las comodidades, y sin embargo, teniendo todo esto, puedes caer en el error de confiar demasiado en tus títulos, en tus posesiones, y no depender de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está mencionando es que nosotros tenemos la plena creencia en Dios. Tenemos depositado nuestra fe en Dios. Pero debido a nuestra preparación, debido a nuestros logros académicos, debido a nuestra solvencia económica, caemos en el error de confiar demasiado en nuestros conocimientos que desconocemos a Dios. Y es así como tú y yo, al confiar en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestra preparación, caemos en el error de ya no estar en contacto con nuestro Creador, de ya no estar en contacto con nuestro Señor. Y recordemos, todos los recursos que en Efesios se nos menciona, los tenemos en Cristo. Todas las piezas de la armadura las tenemos en Cristo. Sin embargo, si tú y yo no nos mantenemos en comunión directa con el Padre por medio de Cristo, de nada servirá que tengamos la mejor armadura. Tenemos que seguir en constante comunicación con nuestro Padre. Pablo señala algunas características de esta comunicación espiritual que debemos mantener con el Padre. ¿Cuáles son estas características de la comunicación espiritual que debemos tener con el Padre? Pasemos ahora, amados hermanos, a ver estas características. Primero, nos habla de la frecuencia en la que tú y yo debemos mantener esa comunicación con Dios. Pablo empieza el versículo 18 diciendo, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. El pueblo judío, amados hermanos, solía orar en ciertas ocasiones. Tenía su agenda de a qué horas debía orar. Cuando nacieron los primeros cristianos, muchos de esos cristianos siguieron con la costumbre judía de que a determinadas horas tenían que congregarse para orar. Sin embargo, lo que el Nuevo Testamento nos enseña es que no solamente se trata de tener horas específicas para hacer la oración. No estamos diciendo que esté mal separar una hora específica para estar en comunión con Dios, sino que lo que está enseñando este texto, que la frecuencia con la que tú y yo debemos orar es en todo tiempo. En el trabajo, en la comida, en la escuela, por algún problema médico, por todo y en todo momento debemos orar. En Lucas capítulo 21, versículo 26, el Señor Jesús nos dijo, velad por tanto y orad siempre. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Y los apóstoles, amados hermanos, en el libro de Hechos, dijeron lo siguiente, pero nosotros nos entregaremos a la oración. Hechos capítulo 6, verso 4.
Nos entregaremos continuamente, es lo que estaban diciendo los apóstoles, no solo a oraciones prescritas, sino orar en toda ocasión. Toda ocasión que se nos presenta es una ocasión para orar al Señor. No solo, hermanos, es andar repitiendo por todos lados fórmulas, vanas palabras, o las fórmulas que muchas veces se hacen en ciertas iglesias que tienen su manual o su librito de las oraciones que deben celebrar. No se trata de usar formularios al momento de la oración. Se trata de ser espontáneos, que en toda circunstancia, en toda ocasión, nosotros podamos orar al Señor. Esto es la primera característica que el apóstol Pablo está mencionando sobre la comunicación espiritual que tú y yo debemos mantener con el Padre. Debemos orar en todo tiempo. Está explicando la frecuencia de la oración. En segundo lugar, no solo vemos la frecuencia de la oración, sino que también nos muestra la variedad de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Toda oración y súplica. Amado hermano, lo que el texto nos está diciendo al referirse con toda oración y súplica es que debemos estar orando por todo tipo de cosas, por la salud, por el alimento, por el trabajo que tenemos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Debemos orar por todo. Y hay muchas o diferentes maneras de orar, pero lo que la Escritura está enseñando es que al orar en todo tiempo, debemos también orar con todo tipo de oraciones. Debemos orar por todo, no solamente en todo tiempo. O más bien, es a lo que se refiere Pablo al decir que en todo tiempo. En todo tiempo debemos orar por todo, con toda súplica y ruego. Pero también Pablo añade a esta frase, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué está diciendo, amado hermano? Pablo aquí está mencionando que ahora nosotros debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. No se trata de orar solamente por nosotros, sino se trata de que como hijos de Dios aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente Pablo dice orar en todo tiempo, orar por todo, pero debemos orar con toda súplica en el Espíritu. Es decir, que al momento en que tú y yo oremos, siempre debemos buscar que en la oración se cumpla la voluntad de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, con toda súplica, en todo tiempo, en el Espíritu. Necesitamos, amado hermano, la ayuda del Espíritu Santo para poder orar conforme a la voluntad de Dios. También, lo que ahora Pablo también sigue diciendo, después de mencionar que debemos orar con toda súplica en el Espíritu, Pablo menciona aquí la tercera característica de la oración. Y Pablo dice
vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Vigilando con toda perseverancia. ¿Qué está mencionando Pablo en esta ocasión, en este texto? No se trata, hermanos, solamente de orar, sino la razón por la que debemos orar es para estar alertas, estar pendientes. Satanás tiene una lucha contra nosotros y está buscando a través de la tentación que tú y yo rompamos nuestra comunión con Dios. Pero en nosotros puede haber el orgullo de que como hemos sido bendecidos grandemente en Cristo, de que como tenemos nuestros títulos, de que como tenemos nuestros rangos de estudio, o incluso muchos pastores, muchas personas que han estado en seminarios, pueden caer en la arrogancia, en la soberbia de negar a Dios y de decir a través de su negación: no necesito de ti. Tal vez no lo digas con palabras, pero lo estás diciendo con tus hechos, con tu manera de actuar, con tu manera de pensar, cómo estás viviendo. La manera en cómo vives refleja qué tan cerca estás manteniendo tu comunión con Dios. Y si nosotros nos confiamos demasiado, llegamos a pensar que como hemos sido grandemente bendecidos, entonces, hermanos, dejaremos por consiguiente dejar de velar y de orar. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, Pedro dice: velad y orad. Amado hermano, lo que Pedro está diciendo en estas palabras es que debemos estar alertas. ¿Sabe usted lo que está pasando alrededor suyo? El término velar nos dice que debemos estar viendo hacia afuera en vez de estar viendo hacia adentro. Conocemos nuestros propios problemas. Cada quien conoce sus propios problemas. Y es ahí donde no debemos centrarnos demasiado al orar. Necesitamos pasar nuestro tiempo en oración con otras personas, viendo, alerta, viendo sus necesidades, y esto hace que al pensar en el prójimo, en sus necesidades, nuestro egoísmo se acabe. La mayoría de nosotros nunca tomamos en serio la oración hasta que sucede en nuestras vidas algo problemático. Nosotros tristemente practicamos la oración hasta que acontece algo grave en nuestra vida. Si no fuera por esos problemas, francamente, nadie oraría. Pero oramos cuando los problemas vienen. Y lo que Pablo está diciendo es que no solamente cuando vienen los problemas, sino en todo tiempo, con toda súplica, y debemos hacerlo velando, estar alertas, no solo en los malos tiempos, sino también en los buenos tiempos. Si nosotros no nos mantenemos alertas, el enemigo vendrá y nos derribará fácilmente. Por tanto, amado hermanos, para poder ganar la batalla contra Satanás, no solamente es portar toda la armadura, sino mantener nuestra comunicación espiritual con el Padre por medio de Cristo. Y esto se hace por medio de la oración, velando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velad, vigilando, para que no desfallezcamos. Hay dos opciones que tenemos como cristianos: o usted desmaya o ora, o desmaya. Solo tiene esas dos opciones, y para no desmayar debemos permanecer vigilantes en la oración. Sin embargo, amados hermanos, aquí es donde Pablo termina este último texto. Él, después de que añade que debemos perseverar, de que debemos velar, perseverando, Pablo dice: y súplica por todos los santos. Es a lo que se refiere. No solamente se trata de orar por mí, por mis problemas. Se trata de reconocer, hermanos, que también nuestros hermanos necesitan de nuestra oración. La iglesia necesita de nuestra oración. El país necesita de nuestra oración. Todo necesita de nuestra oración. Por eso es importante que para poder ganar esta batalla, tú y yo nos mantengamos vigilantes, orando en todo tiempo, en todo momento, con toda oración y súplica, para que nosotros no desmayemos. Pero recuerde, no se trata de orar solamente por mí, sino también por el prójimo. Y Pablo pone un ejemplo muy claro. Pablo termina esta parte con un ejemplo muy claro. Pablo termina explicando algo específico por qué orar. Pablo ya dijo que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, vigilando, perseverando en la oración. Y Pablo añade: y súplica por todos. Y en el verso 19, Pablo dice: y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Pablo nos explica que la oración debe ser específica. ¿Por qué debemos orar? Pablo dice: debemos orar para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Pablo estaba pasando por momentos difíciles, por momentos críticos en su vida. Él estaba en Roma a punto de ser sentenciado a muerte, y él dice: oren por mí. Pero oren también para que el Evangelio se extienda, para que el Evangelio, la palabra de Dios, alcance a todas las personas. La principal razón por la que debemos orar es para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Y en especial en el lugar donde tú estás viviendo, con tu familia, con tus vecinos, en tu comunidad, en tu ciudad, debemos orar para que el Evangelio se extienda, se proclame. Pablo también nos enseña a través de esta oración específica que debemos procurar orar por nuestros pastores para que prediquen fielmente el Evangelio, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, por nuestros líderes. Es fundamental orar por ellos, porque ellos son quienes principalmente tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero recuerde, no solamente es responsabilidad de ellos, sino también es responsabilidad nuestra. Cuando usted ore por alguna persona, ore para que el Evangelio llegue a su corazón. Ore para que el Evangelio impacte la vida de esta persona. Perseveremos, amados hermanos, en la oración. Si queremos vencer a nuestro enemigo,
no solamente portemos toda la armadura. Hemos recibido todos los recursos en Cristo. Son nuestros, es lo que dice Efesios. Pero para poder hacer uso correcto de esos recursos, tú y yo debemos mantener nuestra comunión espiritual con el Padre por medio de Cristo. Y las características de esta comunicación espiritual es que debemos orar frecuentemente. Debemos tener variedad en nuestra oración por todo. Y debemos velar para que no solamente en los momentos difíciles oremos, sino oremos constantemente e incluyamos a nuestro prójimo. Pero sobre todo, orar para que el Evangelio sea predicado hasta el fin del mundo. Esa es nuestra razón principal por la que debemos orar. Dios bendiga tu vida y nos ayude a perseverar siempre en la oración.